Bueno, siendo 28 de octubre, 7 y 11 de la noche, nuevamente le doy la bienvenida a aprendices a esta competencia, a la segunda sesión que hemos programado para esta competencia, en la cual estamos hablando de toda la fase de requisitos, es decir, poder identificar las necesidades del negocio para eventualmente establecer una solución de software. ¿Alguien rápidamente que me recuerde qué vimos en la sesión del lunes? En la sección del lunes vimos qué fuentes se pueden conformar para hacer los requerimientos, algunos de los modelos con los que se puede trabajar para hacer el desarrollo de software, tanto los tradicionales como los ágiles, y pues las bases de lo que es una licitación. En efecto, básicamente lo que hicimos fue un recuento muy rápido sobre las fases en el desarrollo de software. Básicamente nosotros identificamos como una etapa. La primera etapa que nosotros mencionábamos era la planificación, que es básicamente la viabilidad del proyecto, luego el análisis, que es en la etapa donde estamos inmersos ahora, luego está todo el tema de diseño, está la implementación y finalmente está la prueba y mantenimiento. Digamos que esas eran como las eh, fases muy generales del desarrollo de software. Luego vimos pues digamos algunos modelos o paradigmas, ¿no? Que le llamamos. Básicamente los dividimos en dos grandes grupos, los paradigmas tradicionales y los paradigmas en cascada. Entonces, los tradicionales y los ágiles. Entre los tradicionales, pues encontrábamos el modelo en cascada, el modelo en espiral y el modelo iterativo. Una característica de los modelos tradicionales es que las diferentes etapas dentro del desarrollo de software se realizan de manera secuencial. Una gran desventaja de estos modelos es que se requiere en las etapas tempranas, lo que corresponde pues a la fase de análisis, hacer una muy buena descripción de los requerimientos del sistema. ¿Por qué razón? Porque en las últimas fases resulta muy costoso en términos de tiempo, en términos de dinero, hacer un rollback, devolverse y volver a continuar. Luego hablamos de otro grupo de paradigmas que son los ágiles, entre los cuales vimos Scrum, Canvas y XP. Básicamente los modelos ágiles tienen como común denominador que integran al usuario, o en este caso al stakeholder, al interesado, a las distintas fases del desarrollo. Esta tiene una característica muy usual, y es que se permiten la redefinición de requerimientos, cambios de requerimiento y cambios de ponderación, o sea, esa clasificación de los requerimientos, de acuerdo pues a las necesidades del cliente. Los métodos tradicionales pues son muy útiles para grandes proyectos de desarrollo de software. Los métodos ágiles pues resultan muy útiles para pequeños desarrollos, de manera, de manera general. Perdón, profesor, ¿puede repetir esa última parte, la de los... ¿Cuál sirve para qué? Perdóneme. Ok. Los métodos ágiles sirven para pequeños proyectos de desarrollo. Básicamente, hay algo dentro de los equipos de desarrollo que se llama madurez. Realmente los métodos tradicionales son para equipos con mucha madurez. Madurez significa que tienen muy buen conocimiento acerca de las herramientas, de las metodologías y del contexto del negocio. Entonces eso hace que en el planteamiento de los requerimientos los definan muy bien. Entonces no es necesario estar haciendo revisión de los requerimientos o reclasificándolos. Cuando los equipos de desarrollo son inmaduros, es decir, o no tienen el conocimiento de las herramientas que van a trabajar, o no tienen dominio del problema, entonces se recomiendan
las metodologías ágiles, básicamente, digo, sí, las metodologías ágiles, porque esto pues les permite que en esas primeras etapas reevaluar los requerimientos como son tan importantes en cualquier momento del desarrollo y no afectar pues en términos generales el proyecto de desarrollo, porque lo que hacen esas metodologías ágiles es que lo que buscan es hacer pequeños entregables funcionales con requerimientos muy bien especificados, pero con pocos requerimientos. Y en la medida de las iteraciones, o sea, de las diferentes fases que hacen en el desarrollo, van agregando complejidad al proyecto hasta tener un software robusto y funcional. Muchas Bien, gracias por la aclaración. ok, con gusto. Luego empezamos ya a hablar pues propiamente del análisis, que lo que corresponde al tema de requerimientos. Ya hablábamos de toda una ingeniería que corresponde a la ingeniería de requisitos, que tiene como objetivo pues poder identificar adecuadamente los requisitos, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad y hacer toda una serie de procesos de control frente a esos requisitos que podemos nosotros identificar. Nosotros hablábamos que en esa ingeniería de requisitos, que está inmersa dentro de esa fase de análisis, hay 4 etapas. Una es la licitación, la otra es el análisis, la otra es la validación y la otra es licitación, análisis, especificación y validación de requisitos. Eso fue básicamente a grandes rasgos lo que alcanzamos a ver en la última sesión. Y ese va a ser como nuestro punto de partida para la sesión del día de hoy. Entonces, básicamente, esta sesión de hoy tiene como objetivo, ya una vez ya identificadas, pues nuestros interesados o stakeholders, poder aplicar técnicas e instrumentos para el levantamiento de requisitos. Es decir, qué técnicas están disponibles al alcance de los desarrolladores, para los cuales nosotros nos podemos apoyar para extraer la información de los interesados. Adicionalmente a esto, aparte de esas, digamos, de esas técnicas de recolección de requisitos, vamos a hablar de algunas herramientas para ya especificar esos requisitos. Es decir, ya para darles un lenguaje que sea más técnico, ya documentar esos requisitos, ya no que salgan de la informalidad del cliente o del interesado y ya ponerlo en términos formales para efectos de un proceso de desarrollo. ¿Tiene levantada la mano Jaime? Sí, profesor, en el desarrollo del taller del día de hoy creo que Ajá. llegué a una confusión y me gustaría que usted me aclarara. Yo logré establecer las fuentes para la adquisición de los requisitos. Ajá. Entonces, dentro del programa que yo pienso o manejé como posible creación, hay inversionistas, hay usuarios, está la Superintendencia de Industria y Comercio y está un sondeo de aplicaciones o software similares. ¿Sí? Ajá. Digamos que fueron las 4 fuentes que establecí para mirar el desarrollo del software. Esas mismas 4 fuentes las utilicé como stakeholders e intenté Ajá. clasificarlos. ¿Es correcto hacer eso? Lo pregunto específicamente por la parte de la documentación a la que me dirigiría yo para la normatividad que Superintendencia de Industria y Comercio pondría si me pone algún limitante frente al software y frente a la parte del sondeo. Puede ser calificado también como un stakeholder, como un interesado, y es posible introducirlo en la matriz o hice mal al hacerlo. Gracias. Bueno, o sea, la herramienta no hace parte de la matriz, ¿no? Pero el objetivo, al quien se le aplica la herramienta, sí. Por ejemplo, si en este caso son los usuarios se consideran un stakeholder y se los puede colocar dentro de la matriz y evaluar su interés e influencia dentro del desarrollo del proyecto. No, esta es correcto. En términos generales, de eso se trata. Todo interesado debe ser evaluado dentro de la matriz influencia e interés para efectos de poder determinar cuáles son las acciones a seguir frente a cada uno de los stakeholders. En algún dado caso, la competencia, bueno, en este caso ya ¿Mm? entendí que, por ejemplo, Superintendencia de Industria y Comercio como ente vigilante podría ser un stakeholder. Pregunta,
la competencia, viendo a aplicaciones o software similares, ¿se podrían llegar en algún momento a clasificar como un stakeholder ubicado en el cuadrante de observación? De hecho, sí, por ejemplo, la competencia puede tener incluso una influencia relevante dentro del desarrollo del proyecto, no directa, pero sí indirecta. Es decir, en el sentido de que puede direccionar el desarrollo de nuestros requisitos. Es que lo importante de esa clasificación es que nosotros podemos identificar cuáles son los requisitos relevantes sobre otros requisitos. Vale, muchísimas gracias, instructor. Bien, entonces, ya hablábamos que básicamente la licitación dice, bueno, una definición que es un problema que puede ser definido como la diferencia entre las cosas que se perciben y las cosas como se decían. Esa era básicamente una de las dificultades que tuvimos en la última sesión. De repente, digamos, generó confusión el término, pero básicamente el tema de la recolección de requisitos es un tema que se estudia a fondo y se desarrollan herramientas que permitan que lo que el cliente quiere es lo que se le entregue. Bien. Entonces nosotros en el taller anterior básicamente lo que hicimos fue identificar las fuentes, identificar interesados del producto y la matriz de stakeholders, ¿cierto? Esos fue como los tres punticos que nosotros desarrollamos en el trabajo. Pues usted ya básicamente identificar las fuentes en cada proyecto dependiendo el contexto del proyecto, pues son todas no solo personas, ¿no? Sino todas aquellas vías que nos permitan recolectar información para el desarrollo de nuestros requisitos. Eso incluye incluso fuentes documentales. Muchas veces, por ejemplo, en el tema del desarrollo, nosotros tomamos como única fuente de requerimientos a las personas. Y, digámoslo, las fuentes de requerimiento puede ser muchísimo más amplio que eso. Entre más amplitud tenga, pues puedo identificar mejor las fuentes de requerimiento y de esa manera pues definir de mejor manera mis requerimientos dentro del contexto del problema que estamos trabajando. A ver, vamos a ver. No tengo pendientes de admisión. En este momento no tengo ni... Bueno, ahí llegó alguien. De apellido creo que Flores. Bueno, recuérdeme por favor la asistencia. Listo. A ver. Listo. Luego básicamente lo que se pedía era clasificar esas fuentes, ¿no? Como fuentes primarias, fuentes secundarias. Básicamente esa clasificación se da en la medida o la cercanía que tienen del contexto del problema. Si las fuentes son las que están inmersas, que son protagonistas de ese problema, entonces las consideramos fuentes primarias. Fuentes secundarias son las que conocen el problema, pero no de manera directa, sino a través de una fuente primaria. Y las fuentes terciarias casi todas son guías, documentación, en general. Incluso, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar un requerimiento, digamos una definición de requerimientos y utilizan una definición de otro planteamiento de software, entraría también como una fuente de requerimientos. Jaime, te escucho. Qué pena la molestia. Tengo una pregunta frente a la calificación de esas fuentes como primarias, secundarias y terciarias. En el proyecto que presenté hoy, por ejemplo, yo manejaba inversionistas como una fuente primaria por ser, pues obviamente, los que me van a poner el dinero para el desarrollo del software. Como secundarias, a los usuarios que lleguen a utilizar este tipo de aplicación. Pero en la parte, por ejemplo, de un ente vigilante y de la documentación, hablando de Superintendencia de Industria y Comercio y del sondeo de la competencia, pues yo lo puse como terciarias, pero no sé si es correcta desde allí la visión. Me gustaría saber de pronto
cómo reconocer cuando es un documento, cuando es un ente vigilante, dónde poder colocarlas de manera adecuada. Sí, ahí el tema es el siguiente. Si tú utilizas documentación que nada tiene que ver con tu proyecto, pero la vas a utilizar para tu proyecto, la consideras fuente terciaria. Por ejemplo, si lo que se requiere es cumplir normativas ya, institucionales dentro del ámbito del desarrollo, entonces esa la puedes considerar una fuente secundaria, porque va a direccionar tu proyecto. Entonces, eso es relativo frente al contexto de lo que vas a desarrollar. O sea que todo ente vigilante y normatividad es secundaria. De manera general, digamos, de manera general, lo podrías considerar siempre y cuando no tenga que ver con tu proyecto. Te voy a poner un ejemplo más grosso modo. Vamos a suponer las plataformas de taxis, las de transporte de carros públicos. Resulta que están tramitando una normativa para reglamentar el tema. Para ellos, esa es una fuente secundaria, esa normativa, porque esa normativa va a direccionar cuál van a ser los requerimientos para el funcionamiento del sistema. Pero, por ejemplo, si yo estoy desarrollando, por decir algo, un software contable y yo soy conocedor, por ejemplo, que cuando hago el apartado de ventas, yo tengo que hacer las deducciones asignadas a la ley. Eso nada tiene que ver con mi proyecto. Entonces se considera una fuente terciaria. Sí la tengo en cuenta, pero no es algo que esté pensado para mi proyecto, mientras que en el caso de Uber, el tema de la reglamentación sí está relacionado directamente con el contexto del negocio. Es decir, cuando la normatividad me afecta directamente hasta dónde puedo llegar con el software, eso es secundario. Cuando Sí, solamente parte del mismo sería terciaria. sí, terciaria. Ah, muchas gracias. Arturo, te escucho. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Profe, pues mire, mi trabajo más o menos lo tengo así. No sé si estoy bien. Yo, pues, entre lo que planteé es un software para seguimiento a contratos de las entidades públicas, ¿sí? Pues, como fuentes primarias tengo lo que es el área de contratación de la entidad estatal, ¿sí? Eso estaría bien, ¿verdad? El Sí. representante legal, pues, es el máximo interesado en el tema. Los supervisores de contratos, que también son interesados debido a su responsabilidad compartida. Y como fuentes secundarias tengo los contratistas. No sé si ahí estoy errado o no, porque es que para mí ellos no son tan importantes en el sentido que ellos pues no le dan la relevancia al software, ¿no? Yo de pronto lo podría utilizar para cargue de cuentas de cobro y ese tipo de cosas, no sé. Y también tengo en secundarias lo que es entes de control, que son los que solicitan los informes, los procesos de auditoría. También como fuente secundaria tengo la Agencia Nacional de Contratación Pública, que es la que rige toda la normatividad sobre la contratación. Y pues tengo una duda sobre una aplicación que llama CIA Observa, pues ahí uno también tiene que rendir información de la contratación. Entonces no sé si ese vendría siendo secundaria o terciaria, porque Bueno, pues, ellos no rigen normativas, simplemente solicitan información. En cambio, Colombia Compra sí rige la normatividad. bueno, Arturo, te voy a responder porque no colocamos reglas claras. Pero en adelante, las preguntas solo podrán ser dentro del contexto de la explicación que estoy haciendo. Cada uno de ustedes, el trabajo que van a presentar va a ser evaluado y van a recibir retroalimentación. Entonces ahí se van a dar cuenta pues la calidad del trabajo que ustedes presentaron. Porque tienen razón, algunos compañeros por el chat manifiestan que si manejamos casos individuales esto se nos alargaría mucho. Arturo, Ah, en tu caso estoy de acuerdo con la clasificación de los requisitos, digo, de los interesados como la hiciste, estaría de acuerdo. No voy a entrar en detalles, ya cuando haga la evaluación particular yo les comento. Entonces sí, vamos a limitar el ámbito de las preguntas solo al contexto de lo que estamos trabajando el día de hoy. ¿Listo?
Ok, no ok. sobre el taller o lo que hicimos en el taller. Para eso hicimos una sesión inicial de 10 minuticos. Luego, después de terminar la sesión, los que quieran, si se quieren quedar y quieren hablar del taller y hacerme preguntas, no tengo ningún inconveniente. Pero a otros compañeros, pues sí tienen el tiempo muy limitado y asisten, digamos, a la transferencia y después se dedican a otras actividades. ¿Listo? Listo. Ok, Angelita, te escucho. Angelita, ¿tiene levantada la mano? Bueno, cuando nos hables, entonces seguimos. Entonces estábamos hablando pues del tipo de fuentes, básicamente secundaria, terciaria. Y aquí pues en esta gráfica, para los que Instructor, observaron la... buenas noches a Señora, todos. Precisamente, pues, sí, no, Angelita, te escuchamos. era precisamente para eso, pues, para pedirle a los compañeros que nosotros, digamos, no me puedo conectar todo el tiempo a todas las reuniones, entonces que dejemos avanzar y al finalizar, proponer solamente al finalizar una sesión de preguntas, porque si no, pues no, Sí, los de que no acuerdo. estamos tan, solo al finalizar la clase, porque si no así no avanzamos. Listo, vale, dale, tranquila, así lo vamos a hacer. Bien, entonces las fuentes de información o documento pueden hallarse en diversos soportes, ¿no? Bien, entonces ahí básicamente hablábamos de algunos. Entonces las tareas era identificar interesados del producto. Los interesados, miren, esta clasificación que hay acá y esta que hay acá es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que las terciarias son documentos, los interesados son personas. Por eso solo se clasifican primarios y secundarios. Pero es lo mismo. Bien, algo importante también como para tener en cuenta es que el equipo de desarrollo también puede ser un stakeholder. Si el equipo de desarrollo tiene madurez, tiene experiencia en los proyectos, por ejemplo, yo soy una empresa que desarrolla software y me especialicé en el desarrollo de software contable y he desarrollado múltiples software contables, por decirlo de alguna manera. Yo también puedo ser una fuente de requerimientos como parte del equipo de desarrollo, por la experiencia que tenemos en el desarrollo, solo para que lo tengan en cuenta allí. O sea, no solo son terceros, el equipo de desarrollo también puede ser un stakeholder. Bien, esto era básicamente para la matriz de stakeholder. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Este sí es importante hacerla porque uno de sus compañeros, a través de un WhatsApp, me planteó una inquietud respecto a la generación de esta matriz. Yo verifiqué la fuente, que es Garnett en 1986 de un paper, y en efecto hay un cruce de información que se da en estos cuadrantes. Este es el cuadrante 2, o sea, 2 hacia arriba, perdón, este es el cuadrante 1, 2. 1 en el X, 2 en el Y. Cuadrante 1, 2, y en el cuadrante 2, 1. 1, 2 y 1 en este sentido. Estos dos están trocados. Satisfacer y comunicar. Estos dos cuadrantes de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando un stakeholder tenga mucha influencia, pero poco interés, es satisfacer la actividad que nosotros dedicamos a ese stakeholder. Pero cuando esta imagen la voy a cambiar, y les voy a volver a compartir a ustedes la diapositiva para que usted ya tenga la información actualizada. Y cuando un interesado tiene poca influencia, pero mucho interés, entonces comunicar, básicamente. Entonces estos dos cuadrantes están trocaditos. Básicamente, si buscamos la matriz, miren, aquí estaba buscando la matriz esta sería pero bueno, busqué. Entonces, no, este es dinamismo poder. Bueno, por aquí, bueno, yo le estoy buscando interés poder. Interés poder. Entonces, uno aquí ya se da
cuenta, sino que esta tiene el interés en el eje Y y la influencia en el eje X. Pero sí, ahí hay un cruce, yo les voy a actualizar. Básicamente eso lo que afecta es la estrategia de la gestión del stakeholder, ¿no? Realmente. Esta matriz no afecta ni la identificación del stakeholder, sino la gestión que uno hace. Bien, entonces aquí, digamos, esa es la fe de ratas que quería comunicar. Esto está trucado, ya lo voy a modificar y en efecto se los compartiré inmediatamente. Bien, acto seguido les pedí a ustedes que en su trabajo identificaran cuál era la estrategia que ustedes consideran adecuada de acuerdo a la definición para hacer el levantamiento de los requisitos. Entonces unos me decían, mira, no, es que yo voy a, una fuente de mi requisito es el propietario. No, entonces el propietario le voy a aplicar una entrevista. Y en efecto, generalmente a las fuentes primarias se les aplica entrevistas, generalmente, para la recolección de requisitos. Adicionalmente se puede aplicar la observación, es decir, el trabajo de campo, de allí, de estar pendiente de qué es lo que hace, cómo es que funciona el proyecto. Generalmente a los clientes, los que son afectados por el desarrollo, generalmente a ellos se les hace una encuesta de manera general. No significa que sí o sí se les tiene que hacer, no, de manera general se utilizan esas técnicas. Las sesiones grupales se utilizan mucho también para cuando se tienen proyectos de desarrollo que involucran a muchísimas personas. Por ejemplo, se va a hacer un ERP en una empresa que maneje almacén, que maneje facturación, que maneje, por ejemplo, nómina. Entonces, las sesiones grupales es una manera también muy efectiva de reunir grupos de trabajo y a través de esa interacción en los diferentes grupos de trabajo hacer la recolección de requerimientos. Jaime, te escucho. Le hago una pregunta, instructor. Como lo había comentado, yo envié la evidencia con el troque de la base. ¿Debo volver a montar la evidencia para hacer la corrección? No, señor, ninguno debe montar. El error es nuestro y nosotros asumimos el error. Lo importante para ustedes es que sepan que dentro del desarrollo digamos, en el desarrollo ya profesional, en el ejercicio profesional de esta competencia, pues ustedes ya la hagan correctamente. Sino que el tema para corregir eso, miren que no es sencillo, a mí me toca hacer todo un proceso, pero bueno, listo. Continuamos. Vale, muchas gracias. Listo. A partir de ahora comienza lo nuevo y es lo que vamos para el taller. Voy a tratar de ser breve porque realmente no lo amerita extendernos en más. ¿Listo? Bien. Aquí lo que vamos a intentar es formalizar las estrategias. ¿Qué significa formalizar? Es decir, que nosotros no vamos a hacer ejercicios empíricos. Es decir, por ejemplo, yo tengo que hacer una entrevista. Discúlpenme en un momento, por favor. Bueno, les decía que la idea de esto es que no se realicen ejercicios empíricos. Por ejemplo, ustedes dicen, no, yo le voy a realizar una entrevista. Pero ¿cómo construyen una entrevista que realmente cumpla con el propósito de levantar los requisitos del usuario, o del stakeholder, o del interesado, como lo quieran llamar? Entonces, básicamente, una entrevista tiene 3 elementos: la preparación, la realización y el análisis. Entonces, para la preparación, el entrevistador debe documentarse e investigar la situación del organizador, analizando los documentos de la empresa, o sea, lo que haya disponible en la empresa. La realización es la ejecución de esa entrevista. Y básicamente la realización a su vez tiene 3 etapas: la apertura, desarrollo y terminación. La apertura consiste en explicarle al entrevistado en qué consiste la entrevista, qué tipo de información se requiere recolectar, cuáles son los objetivos de presentarle la entrevista. El desarrollo ya es hacer la ejecución de la entrevista. En la apertura ustedes también deben explicar el tipo de preguntas que van a hacer, si son preguntas abiertas, si son de carácter cualitativo, es decir, diga de 1 a 5 o
o su satisfacción frente a algo, o si son de tipo cuantitativo. Entonces, y está pues la fase de terminación. Finalmente, está el tema de análisis, que consiste en leer las notas, pasarlas en limpio, reorganizar la información, contrastarla en otras entrevistas, fuentes de información, evaluar cómo le ha ido con la entrevista. Todo este ejercicio me permite tener la garantía de que la entrevista va a cumplir con la finalidad de levantar los requerimientos. Las entrevistas son de 3 tipos: estructurada, semiestructurada y no estructurada. La estructurada es que yo defino las preguntas desde el principio. Y no salgo de las preguntas que hagan parte de la entrevista. La semiestructurada, doy cierta libertad al entrevistado para que a partir de un conjunto de preguntas base se desarrollen nuevas preguntas que no necesariamente estén en la entrevista. Y finalmente la entrevista no estructurada, que son básicamente una conversación abierta. Me siento con el entrevistado y mantengo una conversación abierta, y las preguntas se van desarrollando según el desarrollo de la conversación. Listo. Entonces, primer tip para ustedes, para su trabajo. Ustedes van a tener que desarrollar la técnica, mejor dicho, dependiendo de la técnica que seleccionaron para la recolección de requisitos, ustedes van a tener que desarrollar el instrumento. Los que seleccionaron entrevista, y que creo que son la mayoría, van a tener que desarrollar la entrevista. Yo les coloco un ejemplo aquí. Ustedes le dan clic allí y básicamente aquí les aparece cómo es un modelo de entrevista. De acuerdo al contexto del software que van a desarrollar, desarrollan las preguntas. Ustedes ya definen de qué tipo son las preguntas, si van a hacer preguntas abiertas, si van a hacer preguntas de selección múltiple, si van a hacer preguntas de falso o verdadero, si van a ser de tipo cualitativo, califique de 1 a 5, dependiendo, o dado un rango, califique la experiencia, la satisfacción, etc. Ustedes ya definen. Ese es uno de los puntos a desarrollar. No la entrevista propiamente, el instrumento que ustedes hayan seleccionado. ¿Listo? Bien. La encuesta. Las encuestas son útiles para recoger datos y hacer sondeos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación masiva, vamos a decir que vamos a hacer una app, por ejemplo, para el intercambio de tarjetas de figuras coleccionables. Básicamente la app, lo que quiero que hago es que la gente se registre, los que tengan interés por las figuras coleccionables, carguen, por ejemplo, las figuras que están dispuestos a coleccionar, y la aplicación me haga un match. En vez de hacer match de personas, me haga match de figuras coleccionables. Por ejemplo, yo no colecciono figuras, pero pongo el ejemplo. Vamos a suponer que yo colecciono tarjetas, por ejemplo, de Yu-Gi-Oh! Y yo requiero ciertas tarjetas. O si quieren, digamos, un contexto más aterrizado, pues algo que sí he hecho, llenar el álbum del Mundial, el de Panini. Entonces, si yo publico cuáles son los que me hacen falta, y alguien me dice, y la aplicación me hace match y me dice, mire, fulano de tal tiene las tales figuras que a usted le hacen falta. Eso, digamos, es una. Pero yo quiero tener una fuente de requerimiento. Yo digo, no, eso es lo que yo pienso versus lo que debe ser. Entonces yo hago un sondeo, y a las personas interesadas en el intercambio de tarjetas les hago una encuesta. Y eso me permite establecer o extraer información relevante que pueden generar requerimientos para el desarrollo de mi aplicación. Para esto, les he preparado un video. El video es cortico, dura 8 minutos, no lo vamos a ver aquí porque no transmite sonido. O si les transmite sonido, ustedes díganme si les transmite sonido. No, instructor. Bueno, entonces ahí les queda de tarea ver el video. Esto todo es sacado de la guía, o sea, para las personas que no tienen acceso a mis diapositivas,
sí tienen acceso a la guía. Esta guía está publicado en Territorium. Ustedes entran a Territorium, contenido del curso, sino que pues yo trato de, en las presentaciones que hago, trato de extraer los elementos importantes del material de formación. Y hay algo que se llama fase de licitación de requisitos. Usted le da clic aquí y les abre la guía, le dan iniciar y empiezan a navegar. Toda la información que yo les proporciono está en esta misma guía. Vean las diapositivas como un resumen, solo que no me gusta llamarlo resumen porque propiamente no lo es. Simplemente traigo elementos importantes que les pueden ayudar. Aquí van a encontrar el video por acá. Por acá. Ya me acordé dónde estaba. Entrevista, observación, ¿dónde estará el sondeo? Acá, realización, esta es la entrevista. Bueno, por ahí está. Aquí está el anexo de la revista estructurada, que es el que les compartí, la encuesta. Aquí está, donde dice anexo tipo de preguntas, los lleva a un enlace de YouTube, se llama preguntas de la encuesta, pero bueno, para los que tengan las diapositivas están allí, para el que no, puede acceder por allí. Entonces el sondeo, básicamente, por ejemplo, miren una serie de preguntas. ¿Tiene amigos en el extranjero? Si no, ¿cuál es su fruta favorita? Entonces yo puedo hacer un sondeo. Bueno, aquí dice compañeros, alguien adelantó el contenido, perfecto, pues el que pueda adelantar, no nos vamos a enojar por eso. La tercera es la observación, otra técnica. Dice, esta permite la obtención de datos para emprender una investigación de tipo cualitativo, no desde el punto de vista de los sujetos, dicen, sino que es la evidencia directa de lo que ve y percibe el investigador en un escenario de primera mano. Quien haya colocado la técnica de observación, me tendrá que hacer una ficha técnica. Ficha de observación. Básicamente, la ficha, bueno, esto es el ejemplo, ¿no? Pero lo importante de la ficha técnica es la guía de observación. ¿Cuáles son los aspectos que debe tener el observador al momento de realizar la observación? Entonces deberá hacer una ficha técnica. Entonces, rápidamente, una de las preguntas, y ahorita entro a explicar el taller, consiste en construir el instrumento en el cual ustedes van a hacer la recolección de requisitos. Construir el instrumento. Si es entrevista, me tendrán que construir una ficha técnica de la entrevista, como esto. Esto es la ficha técnica de la entrevista. Si es la observación, una ficha técnica de la observación. Si es una encuesta, tienen que proporcionar la encuesta. Tienen que desarrollar la encuesta. Aquí sí les toca desarrollar el instrumento. Carlos, te escucho. Profe, en caso de que yo haya escogido más de 2 técnicas, ¿tengo que hacer todas las técnicas que haya escogido? No tienes que hacerlas todas. Recuerda que la tarea las evidencias no tratan de que ustedes construyan un software. Las evidencias tratan que ustedes muestren las competencias, es decir, que haya apropiación de la transferencia de información. Ustedes tendrán que seleccionar como mínimo 2. El que quiera presentar más de 2 ya va por cuenta propia, pero como mínimo 2 instrumentos. Pero Listo, sí, gracias. ahí le colocamos linderos porque, claro, algunos de ustedes utilizan 5, 4 técnicas. Hay unos que utilizan observación, encuestas, sondeos, entrevistas. Pues para ellos el trabajo se les haría muchísimo más complejo. Ojo, por ejemplo, las entrevistas no son las mismas para los mismos stakeholders, ¿no? Para cada stakeholder se aplica una entrevista, solo que ustedes no van a tener que desarrollar una entrevista. Una entrevista general, donde puede evidenciar que en efecto ustedes identifican adecuadamente la herramienta, la seleccionan y la construyen como es debido. Daniel, te escucho. Buenas noches, instructor. Buenas noches para todos. Una pregunta. La aplicación de varios instrumentos
es proporcional a la calidad de los requisitos que nosotros pues podamos como recopilar. Es correcto. No, no solo es que aquí es un conjunto, ¿no? Esto es como un triunvirato, o sea, son elementos que convergen y esa convergencia es lo que le da la calidad del requisito. Debo identificar adecuadamente los interesados. Debo identificar adecuadamente cuáles las herramientas apropiadas para cada interesado y debo utilizar unos instrumentos bien diseñados. Ahí son todo, la suma de esos tres elementos me garantizan unos requerimientos de calidad. Recuerden, el objetivo de la formación es que ustedes demuestren competencia, es decir, que demuestren la apropiación del conocimiento, no que desarrollen un software. De momento, ya cuando en fases futuras, pues se les pediría, pero cosas dentro del contexto de la formación. Entonces, aquí estamos mirando es que demuestren habilidades. No tienen, por ejemplo, no tienen que hacer todo el ejercicio para un software, porque es que el desarrollo de software es una tarea complejísima, incluso para profesionales. Ustedes están en formación. Entonces, ustedes solo deben demostrar habilidades. Por eso yo les coloco un contexto y unos límites dentro del taller que ahorita los vamos a ver. Bueno, están las sesiones grupales. Las sesiones grupales se utilizan básicamente la lluvia de ideas, una técnica donde todos aportan, dice, hagamos una lluvia de ideas, todos aportemos ideas. Y eso es una lluvia de ideas. Está el Joint Application Design, que básicamente es equipos maduros de desarrollo que tienen conocimiento sobre el contexto del problema, entonces reúne el equipo de desarrollo. Y está el método Delphi. Los métodos Delphi consisten en conseguir expertos sobre la materia. Por ejemplo, yo quiero hacer una aplicación de contabilidad y yo reúno a contadores, revisores fiscales, auditores que saben sobre el contexto y se desarrolla una sesión de trabajo. Camilo, te escucho. Una pregunta, ingeniero. En el método del FS también se puede usar también, por ejemplo, como también lleva criterios de expertos. Esa Claro. parte de sesiones grupales también se puede manejar con método jerárquico, con multicriterio, o método HP o método de SATI. Bueno, realmente no conozco esos métodos, ya lo que pasa es que aquí entran algo que debemos tener en cuenta, que son las escuelas profesionales, ¿no? Por ejemplo, si vos manejas estas técnicas desde el enfoque, por ejemplo, del PMI, del Project Management Institute, él define cómo son la ejecución de cada una de estas técnicas. Aquí, para efectos de la sesión, se las menciona. Si ustedes ya quieren profundizar en alguna, ya va por cuenta propia, pero al menos que ustedes sepan, digamos, el panorama de opciones con las que cuenten. Pero sí, ahí existe una cantidad de técnicas, ya depende, pues, digamos, cuál quieras usar. Te escucho, Camila. Sí, señor. ¿Puedo preguntar? Señor, pero te aparece como Camila. Es que me conecté con el usuario de mi hija, qué pena. Ok, no te preocupes. Bueno, qué pena. No, profesor, quería preguntar, en caso de que uno fuera a utilizar, digamos, la herramienta de sesión grupal, ¿existe como algún archivo de referencia como en los anteriores, que hay como un anexo que le sirve a uno como de patrón para digamos, perfilar o proyectar esa herramienta? No, en este caso no. Estas son de las huérfanas en la formación, de las que no traen anexo. Ya. Y si uno, en el caso de que se fuera a escoger la sesión grupal, ¿cómo se plantearía? No sé, pues en caso de que se fuera a plantear como técnica para licitación de requisitos. No, ya la técnica la escoges tú, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al conocimiento. Digamos que allí, como le comentaba a tu amigo Camilo, ya vienen, dependiendo de la escuela profesional,
existen distintas técnicas, entonces ya la que aplique dependerá de eso. Ya, pero, o sea, digamos, ¿cómo se podría plantear, ¿no? Si uno la fuera como eh, a incluir dentro de como una técnica dentro de lo que hay que hacer, digamos, dentro de este trabajo, pues no sé, Bueno, o- normalmente en esas técnicas de reunión lo que se busca es unos objetivos. Básicamente se hace el planteamiento del problema, se definen claramente los objetivos del problema y se busca solución a partir de las intervenciones de los participantes, cómo abordarían determinado problema. Se determina en cuáles hay consenso y en cuáles no. Y eso ya te permite tener claridad de cuáles se pueden abordar y cuáles no, o cuáles requieren otro tipo de intervención u otra técnica para levantar requisitos. bueno, perfecto. Bueno, gracias, profesor. Bien, entonces sigamos. Listo. Entonces, en primera medida el trabajo consiste en desarrollar la técnica. Ya cuando, pues de momento les digo que solo necesito 2, para el que coloco más de una técnica, van a escoger los 2 que quieran. Listo. Luego viene las herramientas de captura de requisitos. Camila, te escucho, pero te digo Camila porque es que no me acuerdo tu nombre, ahí dice Camila. Sí, sí, soy Camila. Pensé que era la otra Camila. Camila Giraldo, cuéntame. Es que tengo una duda, o sea, nosotros hacemos digamos, yo voy a hacer entrevista y encuesta, digamos, pero entonces es solo escribir las preguntas de la entrevista y escribir las de la encuesta, o también debemos realizarla, digamos, preguntarle a alguien y tener las respuestas de la persona. Bueno, la respuesta es corta y sí, van a tener que hacer ambas cosas. Pero ya les explico, ahorita al final les explico el taller para que entiendan el contexto. Bueno, profesor, gracias. Listo. ¿Cuál es el objetivo de estas técnicas o estas herramientas para elicitar requisitos? Pues básicamente obtener los requisitos, poder identificar desde la fuente los requisitos que los que realmente son lo que él, o sea, lo que él espera recibir, no lo que él dice, sino lo que él espera recibir. Bien, entonces, una vez nosotros tenemos los requisitos, nosotros requerimos algunas herramientas para la captura de esos requisitos, porque si no se quedaría en un lenguaje informal. Recordemos, cuando nosotros hacemos levantamiento de requisitos, si se han dado cuenta, la entrevista, el sondeo, todo se da en un lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que las personas conocen. Pero en el momento del desarrollo nosotros hacemos algo que se llama especificación, es decir, los colocamos en un lenguaje técnico que permitan guiar el desarrollo. Recuerden esas características de los requisitos. ¿Alguno recuerda cuáles son las características de los requisitos? Debe ser claro, completo, consistente, correcto, factible, modificable, priorizado. Entonces, esa definición que nosotros hagamos de esos requerimientos tienen que cumplir esas características. O si no, se considera que es una mala definición de los requisitos. Las herramientas para la captura de requisitos lo que van a hacer es facilitarnos esa actividad. Es decir, que esas características sean implícitas en la definición de los requisitos. Para eso, ustedes van a tener 3 opciones. Las 3 opciones son a su consideración. Una se llama diagramas de casos de uso. Hay uno de sus compañeros que me gusta cómo me plantea las preguntas, porque él me manda, mejor dicho, las anteriores entregas que ha hecho, las ha hecho con diagramas de casos de uso. Y me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, en la etapa de inducción, yo miré los entregables de un aprendiz, y por ejemplo, las infografías, el taller que se hizo, el 4.º taller,
él utilizaba mucho los casos de uso para describir lo que él hacía. Entonces uno se da cuenta, por ejemplo, que él es un desarrollador. Ya está muy inserto en su ADN el tema de casos de uso y casi todo en su vida lo describe a través de casos de uso. Bien, ¿qué son los casos de uso? Entonces dice, al momento de desarrollar un proyecto se debe pensar en cuáles son las principales funcionalidades que el software debe permitir llevar a cabo y quién será los que podrá ejecutar dicha funcionalidad. La identificación de estos elementos se puede visualizar de manera efectiva a través de la elaboración de diagramas de casos de uso. Estos diagramas, que son elaborados durante las etapas iniciales de un proyecto, se convierten en referente para cada una de las etapas siguientes del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que los casos de uso son una herramienta gráfica que permite representar la funcionalidad y la interacción del sistema. Funcionalidad en términos de lo que debe hacer y la interacción frente a quien ejecuta y quien recibe la acción. Básicamente, en los casos de uso se utilizan dos conceptos. Uno o dos componentes. Es el actor, es decir, es el representante. Este se dibuja como un hombrecito de palos, que se emplea para identificar el tipo de usuario del sistema que podrá ejecutar una función. Entonces nosotros a veces los clasificamos, decimos el usuario administrativo, o monigote, ve por ahí dice Jason o monigote. Vean, esto es un muñequito de palo. Esperen, muñeco de palo. Muñeco de palo. Este es un muñequito de palo. Para los que tenían duda de qué es un muñequito de palo, o este. Listo. Entonces, básicamente, bueno, entonces tenemos el actor, quien es el que ejecuta la acción o función del sistema, y está el caso de uso, que se representa mediante un óvalo, que indica la función del sistema. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengo un caso de uso. Básicamente, tengo un sistema, aquí está representado por este rectángulo, las funcionalidades están representadas por estos óvalos y los actores están representados por estos muñequitos. No están hechos, pues, no son muñecos de palo, pero bueno, en el caso de uso es un muñequito de palo. Entonces, por ejemplo, el médico administra datos del paciente, o sea, la función del sistema es administrar datos del paciente. Generalmente las funciones del sistema están dadas por verbos en infinitivo, ar, er, ir, or, ur. Administrar datos del paciente, ar, er, ir. Administrar datos del tratamiento. Estas son funcionalidades del sistema. La interacción, des en cuenta que la interacción de estas dos operaciones solo puede ser realizada por el actor médico. Estas dos funcionalidades, gestión de citas, pueden ser realizadas por un actor denominado paciente y un actor denominado médico. Estos actores son los que ustedes identifican como stakeholders en esos pasos previos. Entonces tengo gestión de citas, que lo puede hacer el paciente y el médico, y gestión de reportes, que puede hacer el médico y el paciente. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de una técnica de licitación de requisitos? Que cuando yo la aplique, una vez haga el análisis de esta técnica, yo pueda representar funcionalidades del sistema en términos de requisitos como eso. Esto es una representación gráfica. Pero no es la única técnica para representar requisitos. Bueno, aquí les coloco los requisitos tienen otro componente importante. Y es que aparte del diagrama de casos de uso se requiere una descripción. Esta descripción permite llevar algo que se llama flujo de eventos que se da entre el sistema y el actor. Básicamente, si yo hago una definición de caso de uso, entonces yo digo, descripción: el comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos del paciente inicia el ingreso de estos. Si tienes precondiciones, y esto se llama secuencia normal de los eventos, es cómo se da la interacción para que se dé esta función.
y una o dos condiciones y excepciones. Bueno, son elementos, este es un formato de casos de uso que deberán ser diligenciados. Bueno, este no es propiamente no es un diagrama de flujo, pero es equivalente en el sentido de que yo allí defino el paso a paso. El diagrama de flujo se da más en cuando yo describo las funcionalidades del sistema, pero con un UML, pero eso ya será otra cosa en otro momento. Aquí simplemente es que ustedes puedan describir como los pasos de la interacción del sistema frente a los actores. Entonces aquí tenemos el gráfico y aquí tenemos, el personal médico ingresa al sistema para registrar el nuevo paciente, o sea, aquí. Lo que hace, el sistema carga el formulario para registro de los datos del paciente, así, identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono, etc. ¿Quién les dice cuáles son los datos que necesita? Pues el stakeholder. El stakeholder fue el que les dijo, mire, yo para crear un registro de un paciente necesito estos datos. Dice, luego, el personal médico ingresa los datos suministrados por el paciente y ajusta la acción del sistema. Aquí, administrar datos. Bueno, este es administrar. El sistema deberá almacenar los datos suministrados por el personal médico, imprime el carnet del Sistema General de Seguridad Social de Salud, el sistema comunica al personal médico, bla, bla, bla. El personal médico genera reporte al sistema del registro del nuevo paciente mediante la expedición de un carnet con descripción del sistema. Bien, ese es básicamente el curso normal de los eventos. Cada diagrama de caso de uso deberá estar soportado por la descripción del caso de uso. Este se llama diagrama de casos de uso, esto descripción del caso de uso. O sea, son dos elementos. Para el que escoja documentar sus requerimientos con casos de uso, entonces deberá aportar tanto el caso de uso como la descripción. Están algo que se llama las historias de usuario. Las historias de usuario son utilizadas en los métodos ágiles para la especificación de requisitos. Son una descripción breve de una funcionalidad de software, tal y como la percibe el usuario. Básicamente, esta historia de usuario tiene que tener tres elementos. El cómo, el quiero y el para. El cómo, o sea, describe el rol, o sea, como administrador o como usuario, no sé, como paciente, como médico. El evento es la función del sistema. Y la descripción de las funcionalidades. Entonces aquí, por ejemplo, hay dos ejemplos. Dice, como cliente quiero consultar para poder encontrar el producto que quiero comprar. Miren, entonces está el cómo, acá, el quiero y el para. O sea, ¿por qué quiero eso? Entonces, como cliente quiero que los productos seleccionados para la compra pueden ser almacenados en un carrito de compra para poder visualizar todos mis productos y el precio total. Nuevamente tengo el cómo, quién es el rol, el quiero, la respuesta, el quiero que describe los eventos y el para, la funcionalidad. Listo. Las historias de usuario también se pueden complementar, ¿no? Con conversaciones para explicar mejor. Como se mencionaba anteriormente, las historias de usuario son frases sencillas y concisas. Sin embargo, eso no impide que se pueda abrir un diálogo, conversación entre todos los miembros de equipo. De hecho, esta conversación se debe llevar a cabo para explicar mejor la propia historia de usuario y conseguir objetivos como detallar a mayor nivel cómo se realiza la solución, clarificar aspectos de valor, funcionamiento y técnico y resolver las dudas que aparezcan. Bien, este ejercicio de la conversación es equivalente para las historias de usuario a la documentación y de hecho esta conversación se documenta en un instrumento. Recuerden, esta es la historia de usuario donde ustedes definen los requerimientos y la conversación debe
ser documentada en esta plantilla. Vamos a ver si abre el Excel. Allá, esperen, yo les muestro un Excelcito. Tengo que cambiar la manera como presento. Espérenme un minuto. Profe, disculpe que le interrumpe. Mientras usted busca el documento de Excel, le hago una pregunta. Yo estaba leyendo el documento y pues ahí presentan como ejemplo el storyboard, que pues también se usan en la parte de, pues la gente que estudia medios audiovisuales y ese tipo de cosas. Organizan las escenas también por medio de storyboard. Pero también conozco, por ejemplo, he escuchado acerca de los mockups en la parte de diseños web. Sí, los mockups. Sí, lo que pasa es que en la ingeniería de requisitos, antes el tema de desarrollo de software era como un todo, a raíz de ahorita del auge sobre el diseño web, pues eso ha sido tiene su propia corriente de desarrollo y se han venido creando herramientas para, digamos, más eficientes para el desarrollo de páginas web, porque requieren. Los mockups, pues ya específicamente, no tienen, la intención no es documentar requisitos. Los mockups tienen como intención mostrar una visión futura de la página web. Está muy orientado hacia las interfaces visuales o hacia la experiencia de usuario, donde básicamente uno coloca los elementos en el mockup como se esperaría, como se quisiera que estuvieran. Es, digamos, una visión preliminar de la futura página web. No es tanto para crear requerimientos. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es la historia de usuario. Miren, este es un ejemplo. Rol como un cliente. Estas tres primeras fases corresponden pues al requerimiento cuando ustedes lo documentan como historia de usuario. ¿Se acuerdan? El cómo quiero y para. El cómo quiero y para. Listo. Y esto es lo que nace de la conversación. ¿Cuáles son los criterios de aceptación de este requerimiento? ¿Cuál es el contexto en el que se da? Descripción de los eventos y los resultados esperados. Entonces, quien utilice esta técnica de historias de usuario, aparte de entregar la historia de usuario, que son las tarjeticas, deberá entregar este documento. Bien, y finalmente, y con eso terminamos la sesión de hoy, están los Historyboard. Los Historyboard, esto se utiliza mucho de los guiones de las películas. Resulta que yo determino con dibujitos. Esperen, que ustedes no están viendo. Ya vi que no están viendo. ¿Me confirman si están viendo? Listo. Y lo último son los Historyboard. Perdón, no Historyboard. Que es documentar con muñequitos la funcionalidad del sistema. Y se da de manera secuencial. Se hacen unas descripciones de las interacciones y lo que se espera de esas interacciones, es decir, los resultados. A ver si los podemos ver un poquito más grandes por acá. Para que lo vean con mayor detalle. Aquí están. Ahí se ven como un poquito más grande al menos. A ver. Allí. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto que se llama Vendedores Puyol. Entonces dice, situación, muestra de catálogo de productos a un cliente. Entonces, hay 6 escenas, cada cuadrito se considera una escena, y en cada escena se hace una descripción y las interacciones con el sistema. Entonces dice, buenos días, pase. Hola, buenas tardes. Entonces, descripción, el vendedor se ha enterado que va a construir una nueva superficie comercial, se entera de la situación, bueno.
En fin, la descripción. Al que le guste dibujar y diga, prefiero, prefiero documentar con dibujitos, es válido. Entonces miren que aquí empiezan a hacer la descripción de las escenas. Bueno, pues es que imagínate, sí, aquí son palitos porque imagínate dibujar eso bien dibujado. O sea, de por sí lo que se busca es una descripción muy somera. Bien, con eso entonces terminamos lo que tenía preparado para presentarles el día de hoy. Adicionalmente, ¿qué queda? Algo que se llama herramientas de modelado, pero básicamente las herramientas de modelado son herramientas web que yo les recomiendo a ustedes para que hagan cualquiera de estas técnicas. Ya les dará cuenta por ustedes, Glyph, ArgoML, Magic Draw, StoryML, Lucidchart. Lucidchart, pues ya algunos ya se las había recomendado. Estos son herramientas case. Las herramientas case son básicamente herramientas que te ayudan al modelado de los requerimientos, es decir, la ilustración gráfica. Una de las características pues, a tener a las herramientas case es que tienen una utilidad. Y es que las personas que no son muy conocedoras de la elaboración de requisitos, ellos manejan procesos guiados para la construcción de esos requisitos. Es, digamos, le facilita la vida al desarrollador de software. Y otra cosa importante, las herramientas case comprenden todas las etapas del desarrollo de software. Entonces, básicamente, por ejemplo, estas herramientas te permiten, uno, hacer los monitos, hacer los dibujitos, por ejemplo, se utiliza mucho esto, y las herramientas que te definen mejor dicho, te construye el caso de uso. Generalmente, pues las herramientas que he utilizado son eso. Vos haces los monitos de las interacciones y él te construye este documento. Obviamente, habrá que complementarlo, pero ya hay una ayuda desde las herramientas porque son procesos guiados. Hay una de las más comunes, aquí no está, pues, ArgoUML, por ejemplo, StuartUML, hay una que se llama EasyCase, por ejemplo, Lucidchart, Magic Draw, bueno, todas estas son herramientas que es igual. O sea, les ayudan, los asisten para los que no sean muy conocedores de los requerimientos. Bien, entonces, para cerrar la sesión, vamos a conocer el taller rápidamente. Lo cerré por pelotón. Pero bueno, lo abrimos en un momentico. Acá el internet no es tan malo. Listo. Entonces, nos vamos a ir a contenido del curso. En contenido del curso nos vamos a dirigir a proyectos. En proyectos vamos a ir a módulo 1, gestión de requisitos de software, y nos vamos a ir a guías de aprendizaje. Recuerden, en la carpeta material de formación están las diapositivas. Bueno, no están las diapositivas, está el material de estudio de donde se construyeron las diapositivas. Y van a escoger la actividad 2, esta. Y las actividades pues yo se las estoy organizando secuencialmente. Esta, por ejemplo, fue la línea de tiempo. Esta fue la actividad que ustedes deben entregar hasta hoy, que ya muchos la han entregado. Pero para los que no, pues todavía tienen chance. Y esta es la que deberán entregar el próximo domingo. Como se dan cuenta, es un complemento. Yo pude haber lanzado toda la actividad completa, pero preferí dividirla en dos partes para efectos de facilitarles. Hasta el 31 de octubre a las 11:30 de la noche.
Como siempre, el instrumento de evaluación, los elementos que va a tener el evaluador, en este caso su instructor, para definir su nota o el juicio de valor, y el taller. Entonces vamos a revisar el taller. Bien, se descarga, es un archivo de Word. Lo voy a abrir y les voy a compartir pantalla del archivito de Word. Permítanme, les comparto la pantalla. Jean, te escucho. Profe, qué pena. Es que hasta hoy fue que me enteré que ya habían iniciado parte de la inducción. Nos notificó el correo. Entonces quiero saber en qué actividad van como tal. Espérame al final, tienes que esperar que pueda terminar con los muchachos y ya sigo contigo, ¿listo? Así que por favor no te vayas a desconectar. Listo, cancelar y vamos a transferir una ventana. Entonces, el taller. Ok. Bueno, listo. El taller consta de 4 puntos. Para elaborar este taller, necesariamente debieron haber desarrollado este taller. El documento de informe de fuentes, que fue el que hicieron o el que están entregando el día de hoy. ¿Listo? Digamos, para tranquilidad de Jean, que fue el último que nos preguntó, el día domingo puedes hacer la entrega de todo el taller. El taller se dividió en 2 partes, pero para facilitar la transferencia de información y para que no generara un taller muy robusto que se les dificultara. Entonces, primer punto, teniendo en cuenta las técnicas seleccionadas para el levantamiento de requisitos, ¿de dónde las seleccionaron en el taller anterior? ¿Recuerdan que ese era un punto? Se deberá construir el formato o la estructura de la técnica a aplicar. Mínimo 2 técnicas. O sea, como mínimo deberá venir, ya sea que o encuesta, o sondeo, o la lluvia de días. Bueno, las técnicas que ustedes consideren, eso se los dejo a su criterio. Y únicamente un instrumento, o sea, una única muestra por instrumento. Por ejemplo, en las encuestas yo podría tener una gama de encuestas dependiendo de los tipos de interesados o de stakeholders. Porque no es lo mismo, por ejemplo, entrevistar al gerente del proyecto que entrevistar a un funcionario. Seguramente el gerente tiene unas especificaciones generales de lo que quiere del proyecto. Cuando yo entrevisto a un funcionario, él conoce el aspecto específico de las actividades que él maneja en su puesto de trabajo. Entonces no es lo mismo. Entonces la entrevista solo deberá ser una única entrevista, es decir, un único elemento por instrumento. Pero deberán por lo menos hacer el desarrollo de 2 instrumentos distintos. Eso para evaluar la capacidad que ustedes tienen de construir esa serie de instrumentos. Entonces, por ejemplo, si es entrevista, deberán presentar el guión. Si es encuesta, las preguntas realizadas. Esos instrumentos los deben completar, los deben construir. Listo. El segundo punto, deben aplicar, en este caso, sí van a tener que realizar van a tener que ejecutar el instrumento desarrollado en el punto número 1. Una vez ejecutado, ya sea una entrevista, ya sea un sondeo, ya sea una reunión de expertos, bueno, el instrumento que ustedes quieran, deben realizar un análisis de los resultados arrojados. ¿Qué espero de ese análisis? Yo no espero que sea un análisis tan, digamos, tan abierto. Yo pienso, yo quiero. No, análisis muy concreto. Y siempre en términos del interesado al que se le aplicó. Por ejemplo, si se le aplica el gerente, dijo, a través de la entrevista se identifica que los puntos fundamentales del software a desarrollar son este y este. Es decir, muy concreto, no nos vamos a poner a divagar, que yo pienso que la gente quedó feliz al aplicarle la entrevista porque sienten que que el desarrollo del proceso les va a servir en el futuro para liberar trabajo, tener más tiempo para su familia. No, muy concretos, al grano, sin ponerse a divagar. Porque recordemos que lo que queremos es descubrir los requisitos del sistema y para eso tenemos que ser muy concretos. Listo. Entonces la segunda es aplicar el instrumento.
Si ustedes no tienen a quién aplicar el instrumento, tendrán que simular esa aplicación, o sea, se lo autoaplican a ustedes mismos y ustedes hacen el rol del interesado al que supuestamente le desean aplicar ese requisito. Por eso se les sugería, por ejemplo, cuando tomaban el caso, que fueran cosas, digamos, muy relativamente sencillas para que lo puedan ejecutar. Entonces aquí simplemente es o realizan una entrevista o realizan una encuesta, algo muy puntual. Entonces, utiliza el análisis de la técnica aplicada en el punto número y hacer el levantamiento de requisitos. A partir de este análisis, ustedes van a utilizar una técnica de requisitos. ¿Cuáles son las técnicas de requisito? Diagramas de caso de uso, historias de usuario o storyboard. En este caso, ustedes solo seleccionan una técnica, una herramienta. No van a traer requisitos de este y de este. Si ustedes seleccionan casos de uso, los 5 requisitos que deben identificar deberán ser todos con casos de uso. Si ustedes utilizan historias de usuario, como mínimo, deberán haber 5 requisitos y storyboard deberán haber 5 requisitos. Listo. Y deben usar una herramienta de modelado. Seleccionar. Este es opcional. Si quieren hacer los monigotes bonitos, pues los hacen con una herramienta de modelado. Y acuerden que como es una herramienta Case, aparte les construye la documentación. O sea que las herramientas Case les ayudan. Si no lo quieren hacer y las quieren hacer a manito y hacer todo el ejercicio, por mí no tengo ningún inconveniente. Las herramientas de modelado es si quieren usarlas y si no. Punto número 4, presentar el documento con las normas APA. Y fin de la entrega, nuevamente es una entrega muy digerible, que lo que busca es nuevamente identificar que ustedes han adquirido las competencias. No se trata de desarrollar un software, es que ustedes puedan demostrar en lo que presenta que adquirieron esas habilidades. Con eso, entonces terminaríamos la transferencia del día de hoy. Les agradezco la participación y los que se quieran quedar conmigo lo pueden hacer y atenderé. Inicialmente, preguntas acerca de la elaboración del taller actual. Y la segunda parte, atenderé cualquier tipo de preguntas versus el taller anterior. Entonces arrancamos con Carlos, te escucho. Instructor, yo tengo una pregunta. ¿Este taller actual lo complementamos con el documento que ya hicimos? O sea, ¿ponemos los dos en el mismo o lo enviamos como uno nuevo? Como quieran. Yo cuando reciba el segundo taller me iré a revisar los puntos de la evaluación. Pero si quieren presentarlo como un solo trabajo, no tengo ningún inconveniente. Por eso aquellos que no hayan entregado el trabajo hasta hoy pueden presentar como único documento el domingo, solo que van a tener doble trabajo. Angelita, te escucho. Una pregunta, en el punto 2, cuando dice aplicar los instrumentos, mentiras, no, es el punto 3, el análisis de técnicas aplicadas en el punto 2, ¿cuáles son esas técnicas? ¿Me lo recuerda, por favor? Ok, mira que aquí en las notas te estoy diciendo cuáles son las técnicas. En la nota número 1. Seleccionar y utilizar una herramienta de captura de requisitos. Puedes usar diagrama de casos de uso, que son los monigotes, acuérdate, los óvalos y los muñequitos con las líneas, que básicamente representan interacción y actores. Las historias de usuario, que son como las noticas. ¿Vos recuerdas esas noticas de colores que uno pega? Adhesivas. Bueno, esas historias de usuario son esas noticas o las storyboard. Ojo con lo siguiente. Quien me presente historias de usuario y casos de uso, aparte de presentarme la representación gráfica, que en este caso es el diagrama de casos de uso, o la nota, el stick note, la notica, me debe presentar también el documento de la descripción del requerimiento. El caso de uso tiene una descripción de casos de uso y las historias de usuario también tienen un documento de descripción de usuario. Todos los enlaces de ejemplos están allí. Ahorita les comparto las diapositivas. Quiero hacer solo el cambio de la matriz
de influencia e interés para poder mandárselas para ya que quede, para que la información sea correcta. José Gómez, te escucho. Buenas noches, instructor. Bueno, mi pregunta va más que todo relacionado con respecto a la nota, si se entrega el taller que se tenía programado o que se tiene programado para hoy, la parte 1, el día domingo. ¿También va a ser evaluada con respecto a los 100 puntos o ahí ya va a tomarse una pequeña rebaja? Porque bueno, cuando uno hace una entrega con retraso en la plataforma, notifica eso, que no se evaluará con respecto a la Es máxima correcto. puntuación. Exactamente. Quien entregue con retraso jamás podrá obtener la máxima puntuación. Es decir, el domingo, perdón, ya la primera parte no. Tiene una penalidad. Tiene una penalidad de 10 puntos. Ok, listo, gracias. Pablo. Buenas noches, profesor. Profesor, si para este trabajo yo quisiera cambiar digamos que el proyecto, sí, como los requerimientos iniciales, no sé, como trabajar con otro proyecto, lo podría hacer. Obviamente, pues Bueno. haciendo toda la fase inicial de la tarea anterior. Bueno, te tengo dos preguntas, Pablo. La primera, ¿voy a entregar esta evidencia? Sí, ya la entregué. Ah, bueno, sí lo puedes cambiar, pero la nota de hoy se basa en la evidencia que entregaste hoy. Sí, claro, claro. Si vos cambias todo el tema digamos, todo el contexto del problema para el día domingo, ahí está el instrumento de evaluación. Se basa en el instrumento de evaluación de la información que contenga ese documento. Ok, listo. Gracias. Jason. Sí, tutor, quería pedirle el favor de que me explicara del punto 2 la parte del análisis de los resultados arrojados, es decir, en caso de que sea una encuesta, exacto, ese análisis cómo sería o cómo anoto yo la conclusión o... Ok, básicamente lo que vas a hacer es una interpretación, el análisis y la interpretación de las respuestas en términos de funcionalidades del sistema, es decir, la técnica que nosotros aplicamos se utiliza para describir requisitos. El resultado del análisis deben ser requisitos. El sistema debe, o lo que se espera del sistema, o lo que el sistema debe hacer. Generalmente eso es lo que buscamos. Ah, ok, muchas gracias. Diego, te escucho. Diego, ¿tiene levantada la mano? ¿Aló, me escucha? ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, te escucho. Buenas noches. Hablando de los requerimientos, por ejemplo, los podemos dividir en dos, como funcionales y no funcionales. De momento, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero de momento no es necesario dividirlos en los dos, no es el objetivo del taller. Oh, Los listo. requerimientos... En general. Ajá. Ok, entonces sería para esta actividad, sería encontrar los requerimientos, Ajá. realizar el formato de estructura de la técnica a aplicar, si es una encuesta o otra cosa, el análisis de técnicas aplicadas, hacer el levantamiento de requisitos es lo que estaba diciendo yo. Exactamente. Sí, acuérdate que la encuesta vos no le vos no le dices al cliente, dígame sus requisitos. ¿O qué espera? Vos le puedes decir cuáles son las funcionalidades que espera del sistema y él te puede documentar y vos, de acuerdo a las preguntas y a los resultados y el análisis que hagas de eso, estableces cuáles son los requisitos del sistema porque esos son los que vas a graficar. Ah, ok. Después de eso, entonces hago el diagrama de caso de uso haciendo una descripción, ¿sí? Si te sientes como haciendo diagrama de casos de uso, sí. Ok. Puedes hacer... Y por último sería el modelarlo. Eso es opcional. Cuando te digo opcional es que, o sea, ustedes tienen que hacerme el diagramita y tienen que hacerme la descripción. Pero ustedes pueden hacerlo a manito o lo pueden hacer a través de herramientas case o de modelado. O sea que el diagrama de clases es opcional. ¿Diagrama de clases? Sí. Sí. No, o sea, espérate, aclaremos algo, para que no vamos a confundir al resto. Cuando yo me refiero que el uso de herramientas de diagramado es solo opcional, pero dentro del trabajo sí tienen que...
Profe, no se le escucha. Discúlpame. Les decía lo siguiente, para aclarar ciertas dudas. Lo que es opcional es el uso de las herramientas Case. Ese es lo opcional, pero ustedes sí tienen que entregar, dependiendo qué herramienta utilicen para los requisitos. Si ustedes usan casos de uso, tienen que entregar el muñequito de los casos de uso, o sea, el diagrama de casos de uso, y la especificación de casos de uso. Si ustedes utilizan otra técnica, pues entonces tendrán que entregar el documento de la especificación de la técnica que utilicen y el muñequito. La única que no requiere especificación por su naturaleza son las storyboard, porque uno allí describe es con muñequitos. Camilo, te escucho. Hola, instructor, buenas noches. Era para precisar una cosa en el segundo punto en cuanto a la aplicación de instrumentos. Digamos, en el caso mío, como yo también hice la división entre primario y secundario, los de los stakeholders, y siempre me salieron, tanto el uno como el otro, más o menos bastante. Digamos, ahí yo puedo entrar a escoger por ejemplo, o sea, a mí yo sé que yo puedo escoger ya dos técnicas, porque yo ya tengo para cada uno, pues, o sea, tengo muchas técnicas ahí para cada uno, entonces voy a escoger dos. Entonces, para esas dos técnicas también escojo una cantidad determinada de stakeholders. ¿Cuántos puedo escoger para hacer la actividad? Bueno, la actividad consiste en que ustedes demuestren que pueden construir y aplicar una técnica para el levantamiento de requerimientos. Bastaría con que elaboren, mejor dicho, bastaría con que lo hagas con un stakeholder por técnica, ¿no? O sea, tienen que aplicar dos técnicas, o sea que básicamente tendrán que aplicársela a dos stakeholders. No pueden ser la misma, porque el ejercicio les pide que ustedes apliquen dos, pero eso es simplemente para mirar su capacidad de evaluar diferentes técnicas. Entonces, por ejemplo, yo podría escoger un ejemplo o sea, de un stakeholder, eh, de los principales, de los primeros puedo escoger uno, de los secundarios podría Sí, escoger dos, por ejemplo. Y ya si está quieres, ese sí. uno con los segundos. Ah, listo, listo, ingeniero. Ok, era para precisar eso. Muchas gracias. Listo, con gusto. Camilo. Ah, bueno. Jaime. Tengo una pregunta acerca del punto 3. Dice que son mínimo 5 requisitos. Después de la aplicación de los instrumentos, ¿los 5 requisitos pueden ser de una sola de las técnicas usadas? Jaime, ¿me disculpas? ¿Me repite la pregunta? No te alcancé a escuchar. Claro que sí. Dice el punto 3 que debo hacer un análisis de mínimo 5 requisitos. Ajá. ¿Estos 5 requisitos pueden salir de la aplicación de un solo instrumento? Sí, sí. Sí, es que ahí depende la completitud del instrumento. Es que cada instrumento te va a dar un número, te va a dar un número de requisitos. Como mínimo yo espero 5, que es la suma de la aplicación de los dos instrumentos. O sea, de uno te puede dar 3 y del otro 2. O del uno 4 y del otro 1. Eso sí ya se los dejo a criterio. Pero Pero es deben estar aplicar. incluidos, digamos, las dos técnicas, o por ejemplo, yo en el caso tengo una encuesta. Entonces aplico la encuesta y de la sola encuesta me salen los 5 requisitos. ¿Podría aplicarlo solo de los 5 requisitos de la encuesta o debo mezclar las dos técnicas? No, tienes que mezclar las dos técnicas porque el taller así lo solicita. Ah, perfecto, gracias. Camila Giraldo. Sí, profesores, que tengo una duda. Digamos, después del punto 2, entonces en el análisis me tienen que salir, digamos, los 5 requisitos de ese análisis, ¿sí? Correcto. Uh-huh. Ah, ok. Y la otra duda es que no sé bien, o sea, no entendí bien del todo, como tal, no entendí qué es lo que expone el diagrama de casos, digamos, como tal, ¿qué debo exponer ahí? Bueno, partamos de lo siguiente. Un requisito representa básicamente una funcionalidad del sistema, lo que se espera que el sistema haga. Pero Sí. acuérdate, parte de que los sistemas no son autónomos, sino que requieren la interacción. Por ejemplo, si yo quiero describir el pago, alguien tiene que efectuar el pago, ¿cierto? Alguien tiene que marcar el precio.
por ejemplo, tengo que marcar los productos. Esas interacciones son las que se describen. Entonces yo podría definir, por ejemplo, un requisito que es capturar, por ejemplo, los elementos una terminal punto de venta, o sea, de eso de cajeros. Entonces que el sistema debe escanear código de barras y buscar en una base de datos el producto y mostrar el precio y luego cargar el número de ítem comprados y luego sumar los precios de ese ítem y así de todos los productos y tener una cuenta final. Esas son interacciones del sistema. Esos diagramas, como el diagrama de casos de uso, lo que hacen es nos permiten formalizar eso que espera el usuario, porque el usuario o el stakeholder te va a decir, no, yo necesito tener un sistema que haga esto. Te permite formalizarlo de tal manera que esos requisitos cumplan con esas características de los requisitos que nosotros hablamos. Es decir, que es una forma de que tú puedas desarrollar o escribir, si quieres, o formalizar los requisitos de una debida manera. Simplemente son herramientas que te sirven para construir esos requisitos bien construidos. Ah, bueno, sí, creo que ya entendí un poquito mejor. Gracias, instructor. Sí, básicamente son las interacciones. Jaime. Una pregunta frente a las herramientas de modelado. Usted nos da unos nombres de herramientas de modelado. ¿Estas herramientas de modelado son páginas, son aplicaciones que se deben descargar? Porque la verdad no tengo conocimiento. La mayoría son páginas web. Hay unas que sí toca descargarlas. Pero la mayoría son ¿Y páginas son web. gratuitas o también son de costo? ¿Y cuáles son de pronto más fáciles de manejar? Me imagino que habrá algunos que son más... No, eso sí ya depende de cada uno. Eso depende de gustos y de diversos factores. La mayoría ofrecen versiones gratuitas para pequeños proyectos. Ya cuando se involucran diferentes roles y grandes proyectos con números de casos de uso, ya tienen versiones pagas, pero aquí todas tienen unas versiones gratuitas para uso académico, por decirlo de alguna manera. Mil gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan acerca del taller o sobre el taller anterior? Jaime, te escucho. Qué pena. Frente al taller anterior sí tengo, yo escogí, no sé si lo hice bien porque realmente, ahí aprovecho un momento, que tengo que hacer una mirada de documentos de Superintendencia, Industria y Comercio. ¿Para eso sería correcto hacer una observación? ¿O cuál es? Porque quedé perdido en la elección del... No, lo que pasa es que cuando se hablan de esas fuentes terciarias generalmente uno solo clasifica las fuentes primarias y secundarias en los stakeholders, no las fuentes terciarias. Ok. Pero al ser, digamos, documentos que me normativizan el uso del software, ¿no se convierte en una fuente secundaria? No. Por ejemplo, vamos a suponer que es un tema contable, ¿cierto? Para vos tu fuente primaria sería el contador. No propiamente la norma seguiría siendo terciaria. El contador sí toma de la norma y él te dice qué es lo que debe tener el sistema. Pero ahí sería muy difícil, la documentación jamás va a ser una fuente. El tema es que digamos ya pasa el tema, si los entes reguladores ya entran a formar parte del proyecto. Es decir, ya hay unos requerimientos específicos del fuente, o sea, del ente regulador, pero sobre tu proyecto. Allí toman un carácter relevante. Si no, no dejan de ser terciarias, porque ellos simplemente emiten documentos, pero no están pensando en tu proyecto. Pasaría exactamente lo mismo con la competencia, sería una fuente terciaria también. El sondeo generalmente es una fuente terciaria. Perfecto, muchas gracias. Henry. Ingeniero, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. En cuanto al cuestionario que nos comentaba, hay que elaborar las preguntas y uno mismo elaborar las respuestas. ¿Eso es lo que yo entendí? Sí.
Lo ideal sería que ustedes pudieran aplicar el instrumento sobre una fuente real de requerimientos. Pero si no lo tienen, ustedes tendrían que hacer de encuestador y encuestado en el caso que escogieras una encuesta. Y uno mismo, pues, la elaborar entrevista. las preguntas. Exactamente. Sería hacer la entrevista. Pero es que a veces, y esto hay que mencionarlo, a veces la fuente más importante de requerimiento es el propio desarrollador. Por ejemplo, nosotros como desarrolladores a veces queremos generar soluciones y esas soluciones no existen en el mercado. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando se desarrolló Uber, antes de desarrollarse Uber. Antes no existía, alguien ni siquiera se pensaba en tener un sistema similar. Entonces, ¿cuál es la única fuente al que se le ocurrió la idea? Y muchas de las soluciones que impactan y trascienden en el ámbito del desarrollo de software, la fuente es el mismo desarrollador. Eso pasó con todas las aplicaciones. Por ejemplo, imagínense Google. Cuando se creó Google, fue un desarrollo propio. Obviamente, existen fuentes que les ayudan a documentarse, pero la idea, pero es cuando hace alguno realmente novedoso, ¿no? Ah, perfecto, ingeniero. Listo, Jan, te escucho. Gracias. Buenas tardes, tutor. Buenos días, buenas noches, profe. Tengo una dudita, pues. Como le comentaba hace ratico, yo ingresé pues apenas hoy como tal en mi primera sesión, no había notificado. De este segundo punto del taller ya me queda todo muy claro, o sea, esperé hasta ahorita porque vi que esperando las preguntas de los compañeros, que son muchas las que tenía como duda yo, pues me han aclarado. Ahora, lo otro que me inquieta es, en la grabación anterior, creo que ahorita vi que había una grabación anterior, también se hizo una sesión de dudas como esta, o sea, quedó grabada también una sesión de dudas. Sí, hasta cierto punto, ya cuando se nos alargó mucho por el tema del tiempo del video, la corté, pero sí tiene por ahí media hora de sesión de dudas. Te hago una pregunta, tú haces parte del chat del WhatsApp del... No, le comento, yo hice la inducción, ya, pues yo mantengo muy pendiente de mi correo, pero no se me habían notificado. Ya, bueno, entonces, unas reglas, pero... listo, entonces hagamos lo siguiente contigo. Yo te voy a compartir un link de WhatsApp. Este es el WhatsApp del grupo. Como hay personas que les tienen dificultades con el internet, conectarse formalmente, yo estoy publicando los anuncios que hago por la plataforma, también los estoy publicando por WhatsApp. por el WhatsApp, pero espérate que no encuentro el link del grupo. Miren que de la tecnología atropella. Me demoré un resto en encontrar este berraco link la otra vez. Pero listo, ya te lo comparto. Vale, profe, no, sí, Listo. mucha ayuda y muchas gracias. Claro. Y así vas a estar de primera mano, porque a veces el celular siempre lo carga uno. En cambio, uno entra a la plataforma, entra por las noches, al mediodía, cuando tiene el ratico. Y a veces es muy tarde para ver los anuncios. Entonces he optado por publicar por el WhatsApp también los anuncios que se publican por la plataforma. El video hoy mismo lo estoy publicando en el WhatsApp. En la plataforma lo publico mañana. Pero, por ejemplo, el video de la clase de hoy mismo queda publicado en el WhatsApp. Lo mismo pasa con las guías que yo utilizo. En las diapositivas de las presentaciones, hoy mismo las publico en el WhatsApp. Esas diapositivas, si no las aplico, no las publico en la plataforma, porque en la plataforma están las guías de aprendizaje. Y yo no puedo utilizar elementos distintos a las guías de aprendizaje. Claro, sí, señor. Bueno, muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna guía adicional? Recuerden, la sesión ya finalizó, estamos en una sesión de preguntas, el que ya desee retirarse lo puede hacer, y el que quiera o tenga alguna inquietud respecto a la entrega que deben hacer el día de hoy, o la entrega del próximo domingo, la pueden hacer en este momento. En el momento de que no haya más preguntas, pues entonces procederé a cerrar la sesión. Daniel, te escucho. Instructor, qué pena lo molesto. Bueno, según lo que de pronto ahorita es que digamos que el ejemplo del taller que
que había que entregarse hoy, pues precisamente lo hice pensando en una solución contable. En este caso, pues yo, bueno, según lo que usted comentaba ahorita, de pronto el tema de la documentación base, de pronto yo lo tomé como una fuente primaria, no sé si de pronto estoy errado en el concepto, pero lo hice por el hecho de que en el tema de contabilidad, bueno, yo no sé mucho de contabilidad, yo soy electricista, pero pues mi esposa, yo lo hice pensando, fue como en la profesión de mi esposa. Sí. Entonces, pues ella en lo que me he empapado, de lo que ella sabe, pues todo es tomado como de un código que es como una Biblia, pues, para la contaduría, donde están pues como unos códigos pues preestablecidos, ¿Cuál? ¿El PUC? ¿El PUC? Creo que sí, o los códigos CIU, bueno, no recuerdo cuál es el término exactamente, Ahora pero ya como es una... sí, pero el tema es que si no sé, o sea, de acuerdo a la clasificación que le den a una actividad o una facturación, en este caso específico, bueno, se aplican unas deducciones muy específicas, entonces no sé si lo tomé erradamente como una fuente primaria o si de pronto puedo estar como un poquito acertado por el hecho de que bien. es como ley de ser así, ¿no? Bueno, mira, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hablamos cuando decimos de fuente primaria con los protagonistas de nuestro software. Entonces, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando desarrollaron o formularon la norma, ¿estaban pensando en tu proyecto de software? No, señor, obviamente no. Entonces, no puede ser fuente primaria, no es protagonista, no a lo sumo podría ser fuente secundaria. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita que mencionas, por ejemplo, te vamos a mencionar algo de contabilidad, las NIF, que son las normas internacionales financieras. Si manejamos las mismas lógicas, las NIF deberían ser también fuente primaria, pero no lo son. Las fuentes primarias generalmente son personas y los documentos generalmente son fuentes terciarias. ¿Por qué razón? A los ingenieros, a los desarrolladores les cuesta muchísimo entender otros contextos de otras profesiones. Casi que nos tocaría aprender contabilidad en el ejercicio de tu desarrollo de software. Entonces, ¿qué nosotros esperamos? Que el contador sea el que nos diga qué es lo que necesita, más no esperamos que la fuente donde está nos diga, porque eso implicaría que nosotros, como un libro no nos dice nada, nosotros tendríamos que leer el documento, entenderlo. Porque acuérdate que no hay intermediación en la fuente primaria, el protagonista nos lo dice a nosotros. Entonces, de manera general, documentación fuente terciaria. Muchas gracias, instructor, se lo agradezco. Ahí el contador, o sea, tu esposa, sí es la protagonista del asunto. Ya, perfecto. Entonces, pues pensando en ella, precisamente el tema de la entrevista, pues yo creo que me va a servir muchísimo. Sí, señor. Sí, claro que sí. Claro, porque ahí esperas que ella te diga cuáles son los requerimientos que esperarías de un software contable. Perfecto, muchas gracias, instructor. Jaime, te escucho. Feliz noche para ti también. Profe, una cosa frente a lo que acaba de indicar. Nos acaba de dar como un tic en el que las fuentes primarias son personas, las terciarias tienden a ser documentos y este tipo de información. ¿Hay alguno en el que yo pueda identificar de manera también sencilla las fuentes secundarias? ¿También son personas? Generalmente son personas, pero les contaron cómo funcionan las cosas. Ah, ok, perfecto. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de fuente primaria secundaria. Vos vas a registrar en una historia clínica el peso de una persona. Si lo tomas, por ejemplo, de el paciente, vos dirías es fuente primaria. Si lo tomas del médico, fuente secundaria. O sea, él no es el protagonista del peso del que necesitas, él conoce. Y la historia clínica es fuente terciaria. Está documentado el peso del... Digamos, es como... Hay una
una ilustración de las tres fuentes de una manera, en un ejemplo. Perfecto. Una pregunta más, profesor. Usted decía que en algún momento yo como programador puedo pasar a ser fuente primaria en el Sí. dado caso que voy a hacer una innovación. Particularmente mi proyecto busca hacer una innovación en una prestación de un servicio. ¿Me puedo Claro, aplicar? sí. ¿Sería correcto aplicarme una autoentrevista o cómo sería el asunto para qué herramienta puedo utilizar para que sea correcto De, para sacar la información, ¿no? sí, de hecho, mira que resulta que cuando uno realiza un instrumento y uno lo valida, se da cuenta que hay cosas que uno no considera y luego aparecen. Generalmente para esos procesos de innovación son muy útiles dos instrumentos. El sondeo para saber cómo funcionan ahora las cosas, o sea, mirar, y la encuesta para digamos, para encontrar la satisfacción del usuario versus algo que les gusta o que les gustaría. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, vos vas a hacer un contexto que no es software. Vos tienes una pizzería y vas a sacar un nuevo sabor, pero vos no sabes si va a tener éxito o no, ¿cierto? Ese sabor Sí. no existe en ninguna pizzería. ¿Cómo la vas? O sea, ¿cómo vos vas y haces un sondeo? Vos preguntas a las pizzerías. Te maneja, por ejemplo, se te ocurre un ingrediente, chocolate, por decir alguna pizza de chocolate. Yo no sé de pizza y este es un ejemplo que me estoy inventando en este momento. Si alguien me dice, ¿existe pizza de chocolate? Pues bueno. Pero vos vas a otras pizzerías y preguntas, ¿sabes pizza de chocolate y pizza? Hiciste un sondeo. Te está entregando requerimientos. Nadie usa chocolate. Eso te dice dos cosas. O meterle chocolate es una muy buena idea o definitivamente es una pésima idea. Vos puedes ir más allá, preguntarle a los dueños, ¿usted alguna vez ha hecho una pizza de chocolate? Entonces estás haciendo una entrevista. Entonces tienes un instrumento y te dice, sí, no, entonces te va dando ideas. Entonces dice, ve, nadie ha hecho pizzas de chocolate, o sea que puede ser una muy buena idea. ¿Cómo puede pasar que te digan, la mayoría sí hizo pizzas de chocolate y nunca se pidió? Entonces vos dices, no, es una pésima idea. Entonces allí vas descartando cosas. Pero Pero permítame le puede llegar, interrumpo. espérame, Eh, déjame terminar la idea. Luego haces un sondeo con la gente. ¿Les gusta el chocolate? Y te dicen sí, no. ¿Les gustaría encontrar el chocolate en una pizza? Sí, no. Mira, digamos, mismo propósito, diferentes técnicas. Los resultados te entregan. Entonces, el tema de la innovación pasa por eso, que cuando vos creas un instrumento, sí te lo puedes aplicar a vos mismos, pero sino que como conocedor del tema puede ser que no te dé información relevante acerca de la creación de requerimientos, porque vos ya la puedes tener clara. Pero sí podrías pensar en otras herramientas que te sirvan o que te permitir decir si esos requerimientos que estás pensando, o sea que ya tienes de cierta manera construidos, son o no buenos requerimientos. O sea, más que para descubrir en tu caso los requerimientos, y eso pasa en los procesos de innovación, ya eso es lo que quería llegar, las herramientas, más que decirte si son para descubrir requerimientos, te sirven para validar qué tan buenos requerimientos pueden ser. la razón de mi pregunta es porque precisamente yo tengo dentro de las herramientas y dentro de las fuentes una encuesta a posibles usuarios o posibles clientes, un sondeo a aplicaciones similares y una entrevista pues a los inversionistas. Pero digamos que ya tengo fuentes y herramientas. ¿Cómo paso yo a ser fuente dentro del proceso? ¿O no, o ya no sería como fuente? O sea, como fuente, sos un stakeholder y sos primario, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que cuando vos aplicas una entrevista, por ejemplo, por decir algo, un sondeo, eso te va a permitir a vos cambiar tu opinión frente a ciertos requerimientos. O sea, van a influenciarte respecto a cambiar los requerimientos. Ah, ok, yo paso a ser una fuente, pero basada en lo que me dan las otras fuentes. Algo así, ¿sí? Más o menos por decirlo de alguna manera. Ok, Pero puede muchas pasar que gracias. vos digas que esos son los requerimientos y que vos no vas a, o sea, independientemente del resultado de ese de la aplicación de esas fuentes, vos no cambies los requerimientos que tienes.
Perfecto, muchas gracias. Camilo. Ingeniero, digamos en cuanto al taller que se entregó hoy, yo en la parte de fuentes primarias, bueno, yo puse como fuentes primarias todo lo que yo necesito como datos para saber qué es lo que o sea, como datos de entrada para el software. Ya para la parte de los secundarias es cómo yo cojo esos datos y cómo se van a procesar. Y es decir, o sea, cómo están cada stakeholder, tanto primario como secundario, cómo va la secuencia. Y obviamente Bueno, cada una de las fuentes, de los tipos de, como le digo yo, de requerimientos o de información que necesitan. Bueno, ya en la terciaria ya la puse como toda la parte documental, normatividades y demás que existen. Y bueno, así fue que yo los ordené, porque yo ahorita precisamente con lo que estabas diciendo pues, me estaba asustando un poquito. No, pues acá voy a poner como las fuentes primarias y secundarias un poco mal. Digamos en cuanto a lo que, porque también estaba diciendo antes como para complementar. Bueno, pues yo los que en la clasificación dentro de la matriz, pues yo lo puse, bueno, un tipo de stakeholders latentes, otro tipo de stakeholders expectantes y los otros que son los definitivos. Prácticamente los definitivos son los que se convierten como en los primarios. Ajá. Es decir, aquí bueno, ya que encontré esa parte porque fue un curso que hice ahorita recientemente. Dice, bueno, lo que tú decías ahorita es que los stakeholders, los definitivos, bueno, eso ya es basado en atributos, como yo los clasifiqué, perdón, como yo los miré y después para hacer la clasificación. Y en los definitivos, dice, como el modelo es dinámico y no estático, los stakeholders pueden cambiar de una clase a otra dependiendo de las circunstancias. Es decir, puede cambiar de una clase de stakeholders latentes a la clase de stakeholders expectantes y de esta clase a stakeholders definitivos. Pero eso es más que todo cuando se va, como le digo yo, a medida que va transcurriendo el proyecto. Sí, claro, acuérdate que estamos... Porque yo, por ejemplo, que eso también, pues yo lo puse dentro de la clasificación dentro de la tabla de la matriz. Por ejemplo, una cosa, es, por decir en el caso mío, es un proyecto de aplicación de software para hacer proyectos y gestión energética. Entonces yo, por ejemplo, lo que son la población o beneficiarios del proyecto, las personas que están dentro del territorio donde se va a aplicar el proyecto. Entonces, para mí son definitivos, también son primarios, obviamente, y también pueden ser peligrosos. Precisamente hice como esa aclaración, ¿por qué pueden ser peligrosos? Porque, digamos, primero que todo, rasgos culturales de la población donde se vaya a realizar el proyecto. Lo otro, que eso también puede como desestabilizar un poco a que los stakeholders, por decir los primarios, que son inversionistas, todos los que están ahí pueden influenciar en eso, porque dicen, bueno, nosotros para qué invertimos en una aplicación si vamos a tener grandes conflictos con la población, a donde se va a hacer la aplicación del software. Y digamos también, lo otro también como la parte ya como primario es también que ellos también vean los beneficios al usar el software, que también pueden verlo como una especie de mecanismo de gestión mucho más fácil y con menos tiempo, porque la gente también empieza a molestar por el tiempo, retrasos, todas esas cosas. Entonces, si yo tenía un poquito de susto con lo que he dicho antes, yo dije, no sé escoger mal, pero no. Bueno, Camilo, hay varias precisiones ahí como para tener en cuenta. Lo que pasa es que cuando nosotros dimensionamos muchos proyectos, nosotros nos vamos a dar cuenta, grandes proyectos, nos vamos a dar cuenta que el volumen de stakeholders crece y crece de la misma manera que crece el proyecto. La gestión de stakeholders es toda una disciplina. O sea, la gestión de stakeholders es toda una disciplina.
Aquí lo que buscamos, digamos, por lo menos dentro de este proceso de formación, es que ustedes puedan caracterizarlos de una manera básica. Y de acuerdo a esa manera básica, hacer la gestión del stakeholder. Y la gestión se resume como en 4 actividades. Okay. Documentar, satisfacer, involucrar. Sí, que eso es prácticamente donde uno exactamente toda la información. Claro, aquí lo que se interesa en las evidencias es que ustedes puedan hacer eso básico. Si yo encuentro en tu taller o en tu evidencia esos aspectos que yo evalúo, entonces la evaluación es sobresaliente. Dentro del contexto, porque no es lo mismo un proyecto que otro proyecto, y para lo que uno es una fuente primaria, para otro es una secundaria. Yo les doy así como generalidades, ¿no? Yo les digo, no, generalmente las fuentes primarias y secundarias son personas, y las terceras son documentos. O bibliografía, sí. Ajá, bibliografía, pero también, por ejemplo, fuentes pueden ser empresas. O sea, son personas jurídicas, o sea, instituciones. De la naturaleza del proyecto, el contexto. Exactamente. Listo, ingeniero. Dale, pero no te inquietes. Cuando hagas la revisión, pues yo trato de entender el contexto, por eso les pedí como una breve descripción del problema, que me contextualice, y a partir de esa contextualización yo evalúo. Listo, ingeniero. Ok. Listo, Camilo, con gusto. Arturo, te escucho. ¿Qué más, profe? Buenas noches. Ok, profe... Arturo, dame un minuto. Voy a proceder a suspender ya la grabación porque ya supera las 2 horas y luego eso nadie se lo ve. Entonces voy a detener la grabación, pero no, la sesión no se va a terminar, no te preocupes, solo simplemente la detengo.